En esta primera clase comenzaremos a hablar de las variables fisiológicas. Analizaremos conceptos claves de la fisiología como homeostasis y sistemas de control con los que cuenta el organismo para mantener la homeostasis. Este es el tema de la primera clase. En la segunda clase hablaremos de compartimentos líquidos y balance del agua, y el tema de comunicación entre células quedará para clases futuras. Cuando pensamos en las funciones fisiológicas, a menudo consideramos su importancia adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Analicémoslo a través de un ejemplo sencillo. Los seres humanos mantenemos una determinada temperatura corporal a pesar de que estamos expuestos a variaciones importantes de temperatura. Esto quiere decir que el organismo sobrevive a los cambios del medio externo manteniendo su medio interno relativamente estable. Este es el caso de cambios externos de temperatura, ya sea altas o bajas, de acuerdo a la estación del año. En esta diapositiva tenemos representado el medio interno y el medio externo. El medio interno es un líquido acuoso que rodea a las células y que se denomina líquido extracelular. Este líquido extracelular tiene una composición relativamente estable. Si ocurre algún cambio que modifique esta composición del líquido extracelular, el organismo pondrá en marcha una serie de mecanismos para restablecer su composición inicial. Pongamos un ejemplo. Un individuo con una alta ingesta de agua logrará una dilución del líquido extracelular. De manera inmediata, el riñón lo que va a hacer es eliminar ese exceso de agua para que la composición de este líquido extracelular vuelva a su condición inicial. El primero de hablar del medio interno y de la constancia del medio interno fue el fisiólogo francés Claude Bernard. Claude Bernard hablaba de constancia del medio interno. Él lo que había hecho en su momento fue medir una serie de parámetros o variables fisiológicas como temperatura corporal, pH, presión arterial, entre otras, y notaba que estos parámetros se mantenían estables. Más tarde, en el año 29, el médico estadounidense Walter Cannon introduce el término homeostasis, homeosimilar, estasis, condición. Y él dice que el medio interno se mantiene dentro de un rango de valores y no en un valor exacto o fijo. O sea que el medio interno se mantiene relativamente estable. Por ejemplo, el valor normal de la glucemia está entre 70 y 110 miligramos decilitros. Eso es un rango y no un valor fijo como podría ser, por ejemplo, 80 miligramos decilitro. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior, habíamos dicho que el hombre es capaz de mantener la temperatura corporal pese a los cambios de la temperatura externa, es decir que el individuo sobrevive a los cambios del medio externo manteniendo su medio interno relativamente estable. Esta es la capacidad que se conoce como homeostasis. Entonces, de acuerdo al postulado de Cannon, podemos decir que las variables fisiológicas deben mantenerse dentro de un rango determinado para que el organismo se conserve saludable. Consideremos el organismo en homeostasis. Si por alguna razón ocurre algún cambio interno o algún cambio externo, la homeostasis se pierde. Un cambio interno puede ser, por ejemplo, el crecimiento anómalo celular, con origen de un cáncer o de un tumor benigno, la aparición de anticuerpos contra nuestros propios tejidos, como puede ser una enfermedad autoinmune, y los cambios externos pueden ser, por ejemplo, la exposición a un químico, a un tóxico, la presencia de un virus, de una bacteria. Cualquiera sea el cambio, interno o externo, lo que va a ocurrir es que el organismo va a perder la homeostasis. ¿Qué va a hacer este organismo entonces? Va a intentar compensarlo y para ello va a poner en marcha una serie de mecanismos. Si falla la compensación, se desarrolla la enfermedad y si hay un éxito de la compensación, se logra el bienestar. Ahora bien, este proceso de homeostasis, que es un proceso continuo, va a utilizar una serie de sistemas, que son los sistemas de control fisiológico, para controlar las variables fisiológicas. Un sistema de control está constituido básicamente por tres elementos: una señal de entrada, un controlador y una señal de salida. A continuación, analizaremos más en detalle un sistema de control y cómo estos operan
para mantener las variables fisiológicas. Aquí tenemos representado un sistema de control fisiológico. La señal de entrada que habíamos mencionado previamente es la variable fisiológica. Esta variable fisiológica puede estar dentro del rango deseado, con lo cual no se va a ejercer ninguna acción. Pero esta variable fisiológica puede estar fuera del rango deseado. Si está fuera del rango deseado, esto va a ser detectado por un sensor. Y este sensor va a enviar una señal al controlador que actúa como centro integrador. Este centro integrador lo que va a hacer es poner en marcha toda una serie de mecanismos, de acuerdo a la información que ha recibido, para corregir la variable fisiológica. Este centro integrador entonces pone en marcha estos mecanismos que son ejecutados por el efector. Y el efector entonces logra, con su acción, regular la variable. Ahora, ¿cómo trabajan los sistemas de control fisiológico? La mayoría de los sistemas de control trabajan de acuerdo a una secuencia estímulo-respuesta. ¿Y esto qué es? Esto es un reflejo. Y la vía mediadora del reflejo es lo que denominamos arco-reflejo. A menudo, cuando nosotros hablamos de reflejo o arco-reflejo, siempre pensamos en ¿qué? Pensamos en el sistema nervioso. Sin embargo, el reflejo es una vía de larga distancia que puede utilizar el sistema nervioso, puede utilizar también el sistema endocrino o ambos. Después veremos un ejemplo de un reflejo neuroendocrino. Entonces, estos sistemas lo que hacen es recibir datos sobre un cambio, lo procesan, integran la información y generan una respuesta adecuada. Como dijimos anteriormente, se considera que las vías reflejas de larga distancia involucran el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hoy sabemos que también el sistema inmune, por medio de sus mediadores, que son las citoquinas, también pueden participar de vías reflejas. Por ejemplo, en el caso de respuestas inflamatorias, los tres sistemas se ponen en marcha para generar una respuesta coordinada. En el esquema de la derecha tenemos representado una vía refleja. Los componentes básicos son un estímulo, el receptor, la vía aferente, el centro integrador, la vía eferente, el efector y la respuesta. Ahora bien, ¿cómo se inicia esta vía refleja? A través de un estímulo. El estímulo es el cambio que dispara la vía. Y este estímulo puede ser la variación de una variable fisiológica, como por ejemplo un cambio en la temperatura, un cambio en el pH, un cambio en la presión arterial. Esta variación en alguna de estas variables fisiológicas va a constituir un estímulo que va a ser sensado o captado por un receptor. Esa información va a viajar a través de una vía aferente, que sería la señal de entrada, que une al receptor con el centro de integración. El centro de integración, ¿qué hace? Básicamente lo que hace es comparar el valor actual de la variable fisiológica con el valor deseado. Si el valor actual está por fuera del valor deseado, entonces ¿sí? se debe generar una respuesta adecuada. Entonces inicia, una vez generada esa respuesta, una señal de salida a través de una vía eferente y el efector entonces recibe esa información y genera una respuesta adecuada. Bueno, en la diapositiva anterior lo que describimos fue el bucle de respuesta, es decir, estímulo-respuesta. Pero el otro componente dijimos que era un bucle de retroalimentación, ¿sí? Este bucle de retroalimentación influye sobre la entrada de información de la vía. Si la respuesta es la respuesta adecuada, es decir, se logra llevar la variable fisiológica a su valor normal, este bucle de retroalimentación, que es negativo, lo que hace es que el estímulo que generó el bucle de respuesta desaparezca. De esa manera, entonces, la variable fisiológica queda o vuelve a su valor normal. Veremos ahora algunos ejemplos de reflejos. Este es un reflejo nervioso, es el reflejo miotático que vamos a analizar cuando estudiemos neurofisiología. Aquí tenemos los componentes básicos del reflejo.
Uno es el estímulo, que es el estiramiento de un músculo. Este estiramiento es captado por el receptor, que es el huso neuromuscular, que se encuentra ubicado en paralelo a las fibras extrafusales, es decir, las fibras musculares. Cuando el músculo es estirado, este receptor detecta ese estiramiento. Esa información es llevada a través de una neurona sensitiva que se denomina 1A, que ingresa a la médula por el asta posterior. Hace sinapsis en el asta anterior con una motoneurona que se denomina alfa, y esta motoneurona alfa va a inervar al efector, o sea, al músculo que fue estirado, siendo la respuesta la contracción. Aquí tenemos representado un eje endocrino, constituido por los 3 niveles, el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Cuando los niveles de hormonas tiroideas descienden, esto constituye un estímulo para que el hipotálamo secrete la hormona hipotalámica que va a estimular a la hipófisis, es decir, la llamada TRH. Esta TRH impacta sobre la hipófisis, la cual secreta TSH, que es la hormona que va a estimular a la glándula tiroides. La glándula tiroides va a secretar fundamentalmente altos niveles de tiroxina, o sea, hormona T4, la cual actúa a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico, inhibiendo así la producción de TRH y de TSH, con lo cual los niveles de hormonas tiroides circulantes vuelven a sus valores normales. Y de esa manera se regulan los niveles de las mismas. Aquí tenemos representado un reflejo neuroendocrino. Fíjense que el reflejo se inicia en el punto 1 con el bebé succionando la mama materna. Allí los presorreceptores presentes en el pezón son activados y esta información viaja por una vía aferente hacia el hipotálamo. El hipotálamo a su vez envía un impulso a la pituitaria posterior, donde la oxitocina está almacenada. Como consecuencia de ello, se libera oxitocina a la sangre, la cual va a provocar la contracción de las células mioepiteliales, ¿sí?, en la glándula mamaria, provocando la liberación de leche. Bueno, en esta primera clase hemos visto entonces conceptos básicos, conceptos de homeostasis, sistemas de control y cómo actúan estos sistemas de control. En la clase presencial continuaremos con este tema, afianzando algunos conceptos, revisando aquello que haya ofrecido dificultad y sobre todo haciendo una aplicación de todos estos conceptos estudiados a los sistemas fisiológicos.